¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor López, bienvenidos a nuestro podcast semanal Bolígrafos. Hoy con un personaje muy importante, a veces controversial, a veces muy atemperado. Es un congresista de la región Caribe colombiano porque estamos a puertas de irnos a las sesiones ordinarias del Congreso de la República y hay un tema de fondo. ¿Habrá o no habrá constituyente? Ese es el tema y este es el personaje. Oriundo de Ciénaga Magdalena, pero criado y formado en la ciudad de Barranquilla Atlántico, Antonio Sabaraín fue electo senador de la República por el partido Cambio Radical para el periodo 2018-2022, obteniendo la quinta votación más alta del partido y reelecto para el periodo 2022-2026. Siempre se ha destacado por ser un líder con vocación de servicio que ha buscado las formas de serle útil a la ciudadanía con el fin de satisfacer sus necesidades primordiales. Senador Antonio Sabaraín, bienvenido a nuestra sala podcast. Un placer, Víctor, estar aquí con ustedes en Bolígrafo. Bueno, vamos a entrar en detalle, vamos a hablar de política. ¿Usted es de los que cree que Petro está cañando con el tema de la constituyente o usted cree que es una realidad? Petro es un cañador profesional. O sea, nadie puede desconocer que Petro es un animal. Aclaro, en el buen sentido de la palabra, sí. Un animal político. Podría ser malinterpretado. Petro se dio cuenta que se le acabó el tiempo y quiere mantener distraído al país, tanto al país político como al país nacional. Él es muy hábil en esas lides. Petro es un hombre de la arena política, es político y él quiere mantenerse en campaña. Petro no se dedicó a gobernar. Petro no ha hecho sino hacer campaña. Trató de gobernar el primer año, se dio cuenta que no podía, se dio cuenta de su incompetencia y entonces lleva un año haciendo campaña política. Y está en eso, con el propósito, yo no creo que de reelegirse él, pero sí con el propósito de tratar de conservar una presidencia alternativa. Yo por eso invito a los partidos y a los opinadores de oposición a que no distraigan a Petro. Como dijo Napoleón, uno no puede interrumpir o distraer al enemigo cuando ese enemigo se está equivocando. En este caso particular, en el mío, yo no gradúo a Petro de enemigo porque no gradúo a nadie de enemigo. Para mí uno no puede distraer al adversario cuando el adversario se está equivocando. Hay que mantenerlo concentrado para que toque fondo. Fíjese usted, de un detalle nada menor. El ministro Cristo dice que la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente será en el próximo periodo presidencial, en el 2026. O sea, que de contera están diciendo que se va a revocar ese Congreso que se elija en el 2026. Entonces, ¿qué me vuelo yo? Algo que es un exabrupto. ¿A qué le están jugando? Le están tratando de jugar a una ampliación del periodo presidencial de 1 o de 2 años y por supuesto contar con el consentimiento del Congreso para que el Congreso también se amplíe su periodo 1 o 2 años. Hoy le digo aquí en este bolígrafo que no le jalo a eso, porque yo creo que uno tiene que ser respetuoso de la Constitución, de las reglas del juego, y tanto al presidente Petro como a nosotros nos eligieron para estar a nosotros del 20 de julio del 2022 hasta el 20 de julio del 2026 y a Petro para estar desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 7 de agosto de 2026. Entonces, de parte nuestra, y creería que es el sentimiento también de los miembros de la bancada de mi partido Cambio Radical, no le jalamos a una larga del periodo, que eso, se lo digo hoy, es a lo que está jugando el gobierno. Pero permítame, senador, hay varias cosas que usted nos deja en esta primera respuesta. Primero, cree que es un cañazo. 2, si es un cañazo, ¿por qué el jefe natural de su partido, de Cambio Radical, lo interpreta de otra manera? ¿Cree que viene un decretazo de fondo? Estoy hablando del vicepresidente
Germán Vargas y él sí le dice, vamos con la constituyente? Lo que pasa es que, Víctor, a Germán Vargas Lleras, con esto no estoy diciendo que usted no lo sepa leer, pero a Germán Vargas Lleras es difícil leerlo. Germán Vargas Lleras es un hombre de un fino humor cachaco. Y lo que está es mamándole gallo a Petro y al gobierno. Sí. Porque Le está devolviendo la receta a Petro. Está devolviendo la receta y lo está enredando y lo está embolatando y lo pone iracundo. Y ese es el estilo del doctor Vargas. Pero Vargas sabe que esa constituyente es inviable, que eso no se puede dar, porque además eso puede terminar en una caja de Pandora. Y nosotros no vamos a permitir, como demócratas, a que se cambien las reglas del juego. Se lo digo hoy, además se lo digo convencido de ello. Y se hará lo que sea menester hacer. Petro se va el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Pero usted acaba de decir que están intentando ampliar periodo de Congreso y alargue. Los congresistas nos vamos el 20 de julio del 2026 y Petro se va el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Bueno, usted conoce a Cristo, a Juan Fernando, el recién designado, o mejor, nombrado ministro del Interior. Usted lo conoce, creo que ha sido su compañero en el Congreso de la República. ¿Usted por qué cree que manejó en rever y de un reversazo tan grande? Era crítico de la constituyente y luego habla de la constituyente y plantea una serie de cosas incoherentes. A ver, esos heliotropos de la política acostumbran a eso. Un día dicen una cosa y otro día, sin ruborizarse, dicen otra diametralmente opuesta. Le voy a poner ejemplos. Santos dijo que en el Congreso no habría ningún miembro de la FARC a bolígrafo. Y ahí le metieron 5 al Senado y 5 a la Cámara, sin ruborizarse. De la Calle dijo que si ganaba el no había acuerdo. Yo tengo los videos de eso, y los videos de Santos, y los videos de la Calle, y los videos de todo. Y ganó el no, y hubo acuerdo. Ellos son, la verdad, manejan un cinismo inconmensurable. O sea, no se ruborizan diciendo hoy una cosa y mañana otra diametralmente opuesto. Porque ellos, no hablo de Cristo ni de la Calle porque no están en esa liga, pero en el caso de Santos, ellos se creen dueños del país. Bueno, todo lo que usted me ha nombrado estuvieron con Santos, aunque Santos diga que no hay santismo. ¿Usted cree que el expresidente Santos tampoco le está diciendo la verdad al país? Por un lado, marca distancia del presidente actual, incluso marca distancia un poco de Cristo. A Santos hay que creerle todo lo contrario de lo que dice. Si Santos dice que va a ser A, es porque va a ser Z. Yo a Santos no le creo nada. O sea, Santos es como un jefe que tuvo aquí el Partido Conservador, que decía que iba a ser A y terminaba siendo Z. Así como tuvimos también un jefe en el Partido Conservador que decía que iba a ser A y hacía A. Entonces, son formas de ser. Bueno, a propósito, usted me aterriza en un tema del Partido Conservador. Hemos visto a un senador costeño, amigo suyo también, aunque esté en distintos partidos, que seguramente va a ser el nuevo presidente del Congreso, Efraín Cepeda, con un tono muy coherente. ¿Usted cree que Cepeda, como presidente de Senado, se convierte en un dique para este tema de la constituyente? Yo estoy convencido que el senador Cepeda, quien va a ser el próximo presidente del Senado de la República o presidente del Congreso en este caso, el próximo 20 de julio del 2024, es una persona que tiene las calidades, las cualidades, la disciplina, el perfil, las características, la trayectoria para saber manejar esas aguas turbulentas que se van a mover en este año o en este periodo legislativo
2024-2025. No hay mejor elección que esa. Efraín es un hombre ecuánime, es un hombre que piensa mucho antes de actuar, piensa con cabeza fría. No en vano se llega a los 70 años sin tener experiencia, tiene mucha experiencia, es el decano del Congreso, tiene más de 30 años en el Congreso de la República, sabe cómo se mueven esas aguas, sabe cómo llevar esas aguas al debido nivel y creería que lo va a hacer bien y va a ser un dique de contención para que no se pase por encima de la Constitución, que es a lo que estamos obligados nosotros. Nosotros estamos obligados a eso, a defender la Constitución. Cuando estábamos hablando de la Constituyente, yo quiero retomar el tema. Dice, para mí, Víctor, el país no puede seguir embarcado en el tema de la Constituyente. ¿Por qué? El país tiene otras prioridades. Erradicar la inseguridad, erradicar el narcotráfico, erradicar la pobreza, concentrarse en generar empleo, disparar el aparato productivo, bajar las tasas de interés para ser más competitivos y más productivos, fortalecer el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las instituciones y la institucionalidad, fortalecer el sistema de salud, construyendo sobre lo construido, no desbaratando ese sistema de salud que nosotros tenemos, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Hay que garantizar la seguridad jurídica, hay que mejorar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el aparato productivo. Mire, para todas esas cosas que yo le he dicho, no se necesita una constituyente. Y antes de terminar, en este capítulo, quiero decirle, hay que garantizar no solo la seguridad jurídica, la seguridad de los ciudadanos. La gente está indefensa, la gente se siente indefensa. Uno de los grandes problemas de este país hoy es la inseguridad. El presidente o el candidato que llegue a la presidencia de la República con una bandera de brindarle a la gente seguridad, va a tener muchas posibilidades de llegar al poder, pero tiene que decirle cómo se las va a brindar, porque decir que vamos a brindar seguridad es fácil y tampoco que sea complejo. Es un tema de tecnología, de cámaras, de drones, de pie de fuerza, de varios factores exógenos que conlleven a brindar seguridad. Hay que hacer acuerdos con el Poder Judicial para que a las personas que se capturan en flagrancia cometiendo delitos no las lleven a una estación de policías y a las 48 horas están otra vez delinquiendo. O sea, eso desestimula a la fuerza pública. La fuerza pública está desestimulada. Aquí se necesita una mano fuerte, una mano que de verdad los bandidos sientan temor y respeto por la autoridad. Bueno, vamos a cerrar este tema de la constituyente, aunque nos pudiéramos quedar hablando larguísimo rato alrededor de este tema tan complejo. Es la segunda vez que yo le escucho decir que el presidente Petro produce humo y los medios de comunicación le copiamos ese humo y los opinadores le copian ese humo y los dirigentes políticos le copian ese humo. Un poco el mensaje que usted plantea es replantear la agenda que propone Petro. Que Petro se dedicó a crear humo porque no le quedaba alternativa. Muchos escándalos en su gobierno. ¿Cómo se tapan esos escándalos? Con humo. Que el tren intergaláctico, interoceánico, como sea, del Darién. Estoy tomando el pelo con lo interoceánico, con lo intergaláctico. Que el aeropuerto internacional en la Alta Guajira, que el tren entre Buenaventura y Barranquilla, locuras y más locuras. El otro día habló de que había que generar no sé cuántas granjas solares para producir energía en el Caribe. ¿Usted sabe cuántas granjas solares se necesitarían de esos 15 megavatios que él propone? Alrededor de 700 granjas solares para poder generar la energía, o de pronto un poquito más, 1.100, 1.200 granjas solares
de 15 megavatios, que cada granja solar esa se construye más o menos en unas 15 hectáreas, o sea, todas cosas que son imposibles, pensando él que todo el mundo que lo escucha le cree. Eso cree él que la gente le cree. Pero si es un distractor, ese es su escenario natural, ahí se mueve bien, es un hombre que habla bien, es un hombre que es dialéctico, es un hombre que captura la atención, eso no se lo podemos desconocer. Es un gran adversario político, lo ha demostrado. No es un hombre noble en esto del tema de la política, porque mucha puñalada trapera, no está al nivel, por decirte algo, al nivel mío. O sea, yo no agredo a nadie, ni calumnio a nadie, ni le trato de hacer daño a nadie. Él es dañino, él es perverso. Entonces, yo creo que Petro se desperdició, porque hoy quiero reconocer que Petro es un hombre inteligente y capaz, formado. Lo que pasa es que Petro tiene el peor de los defectos que puede tener el ser humano. ¿Cuál es? Que es soberbio. Ajá. Me acuerdo que Lucas Caballero Calderón, conocido con el seudónimo de Clean, decía: cuando el Señor quiere perder a los hombres, los hace soberbios. Y además, Petro, además de ser soberbio, es un hombre vanidoso. Y además de ser vanidoso, es inseguro. Y la gente que es insegura se rodea de gente menos capaz que ellos, porque su inseguridad no le permite estar rodeado de los mejores. Cuando uno es seguro, uno se rodea de los mejores, porque uno tiene la seguridad de lo que uno es, de lo que uno es capaz, y que hay gente que es más capaz que uno, entonces uno los trae a trabajar con uno y los pone a trabajar para uno, y uno se lleva los aplausos en razón del trabajo que hacen esas personas que uno pone a trabajar para uno. Pero una persona que es insegura no se atreve a eso, porque cree que le van a robar los espacios. Y se equivocó en eso, porque Petro ha podido hacer una buena presidencia. Pero bueno, no pudo, ya no pudo, eso es imposible, yo no lo veo. No hay gerentes en el gobierno, y un ministro no es nada diferente a un gerente, así como el presidente de la República es el presidente de un grupo empresarial. Bueno, no nos vamos a salir de Petro, vamos a seguir hablando de su gobierno. El exministro de Minas nos dijo esta mañana, Amílcar Acosta, que él no cree que vayamos a tener sustanciales rebajas en el servicio de energía ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Usted piensa lo mismo? Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Amílcar Acosta Medina, que es un conocedor de este tema energético. Mire, vea, aquí hay una sola solución para resolver el tema de las tarifas. El presidente Petro habla de que él es un hombre que defiende a la gente de los estratos 1, 2 y 3, que defiende a la gente más necesitada, habla de intervención de las EPS, habla de la intervención, interviene EPS, interviene. ¿Por qué no interviene las hidroeléctricas? Si él de verdad quiere a la gente de los estratos 1, 2 y 3, que está hasta la coronilla con ese recibo de energía, que la solución es o comemos o pagamos la luz. Pero esa no es una decisión de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía. Presidente de la República y se sienta con la CREC y con el Ministerio de Minas y van y intervienen las hidroeléctricas y le dice: señores, ven acá, tráiganme acá los estados financieros, tráiganme acá todos los libros, balances mayores, diarios. Coge y haces una debida diligencia y dice: esta hidroeléctrica ya está depreciada. La gran mayoría de las hidroeléctricas, si no todas en este país, están depreciadas, o sea, ya se pagaron y están cobrando el kilovatio de energía como si tuvieran que estar pagando la financiación de esa hidroeléctrica. ¿Se cartelizaron? Claro que están cartelizados. Eso es un cartel. Eso es un cartel. Y el presidente, que ha tomado unas decisiones radicales y que hay veces contrarias a la ley, que le hacen daño además al pueblo, porque es que intervenir las EPS le hace daño al pueblo. En cambio, intervenir las hidroeléctricas sí le hace bien al pueblo, porque le baja unas tarifas de energía que hoy no pueden pagar. Yo invito a Petro a eso, invito a Petro a que intervenga las hidroeléctricas y que vaya con gente que sepa de eso, que saquen unas cuentas
que aquí hay mucha gente que sabe de esos temas y que le bajen ostensiblemente la factura ¿Y ese a los tema, estratos 1, 2 y 3. usted se lo han planteado al ministro en el Congreso de la República? Yo se lo planteé al ministro actual, al ministro Camacho. Mire, vea, con el senador Cepeda hemos dado batallas sobre eso, sobre el tema de que las hidroeléctricas están depreciadas. Las hidroeléctricas ya se pagaron, entonces no pueden estar ganándose esos chorros de plata, eso ganan unos chorros de plata. O sea, pero una fortuna, no sé qué lobby hacen, no sé qué manejan, no sé cómo se cocina eso, pero esa es una decisión de un presidente que dice querer al pueblo. Y la verdad es que eso es pura demagogia. Petro no quiere al pueblo, Petro yo creo que de vaina se quiere él. Eso es un cuento chino para conseguirse unos votos, pero no hace nada por el pueblo, absolutamente nada. Y tiene en las manos bajarle la tarifa de energía a todos los habitantes, no solo de la región Caribe, sino del país, de los estratos 1, 2 y 3. Bueno, saltemos a otro tema de interés. Yo voy mucho a Santa Marta y paso por su territorio, porque usted es cienaguero y yo no veo absolutamente nada, pese a que hay unas obras contratadas del viaducto que ayudaría a después tener la doble calzada Barranquilla-Ciénaga. ¿Qué ha pasado con eso? Volvemos con el humo de Petro. Pero el viaducto quedó contratado. No, por eso le digo, volvemos con el humo. Petro habla de esos trenes, de esos aeropuertos, de no sé cuántas granjas para generar energía solar, y no han dado en 30 meses, y no han podido sacar una licencia ambiental. Hicieron un estudio de impacto ambiental, le pusieron todos los obstáculos al estudio de impacto ambiental a ella y no han dado para sacar la licencia ambiental. Llevan 30 meses en eso porque las obras se adjudicaron en el primer trimestre del año 2022. Es decir, la plata está ahí. Y la plata está en caja. Eso fue un COMPES que se aprobó en el gobierno de Duque. Y que a través también, repito, porque a mí no me gusta ganar indulgencias concamando lo ajena. Mal que bien podemos decir que nosotros hemos liderado ese proceso, pero yo he contado con el respaldo, tengo que reconocerlo, del senador Cepeda, del senador Name, del senador Meisel, del senador Gómez Amín, en esa tarea de conseguir que se construyan esos viaductos. Además, porque si esos viaductos no se construyen, no se puede construir la doble calzada de la vía Ciénaga-Barranquilla. Entonces, es un despropósito que hayan invertido casi $1 billón en la construcción de ese puente de 6 carriles, que hoy cuando llega uno a la vía es un embudo, y que entonces, porque allá a un funcionario de la ANLA o a un funcionario de otra vaina que se llama Parques Naturales, dicen que es que lo que pasa es que si hacen aquí el viaducto se van a morir 20 mangles. Pues que se mueran los 20 mangles. No entienden que es que el Mar Caribe se puede llevar la banca. Y al Mar Caribe llevarse la banca de la vía Ciénaga-Barranquilla, se van a morir 30.000 personas. No 30 mangles, ni 300 mangles, ni 200 mangles. Pero ya esa plata, senador, escúcheme, ya no alcanza. Porque tenemos 30 meses de desfase, es decir, en el cronograma ya hay un tema de sobrecostos. Me imagino que tendrán que hacer los ajustes de precio necesarios y si se consiguieron los 700.000, se conseguirán 100.000 más. Pero es que igualmente, si eso no se hace, jamás se podrá hacer la segunda calzada de la vía Ciénaga-Barranquilla, porque no se puede hacer cierre financiero. Claro. O sea, la insistencia nuestra en el periodo constitucional anterior fue precisamente eso, demostrarle al presidente Duque, que tuvo la gentileza de atendernos y de recibirnos en Palacio. A esa reunión fui solo, presidente, ministra de Transporte, director nacional de Planeación, ministro de Hacienda, director del Invías. Les hice el planteamiento en un videobin, les mostré que si no invertían los 700.000 millones de pesos, el concesionario de la vía no podía hacer el cierre financiero, y el presidente muy generosamente dijo: el senador tiene razón, vamos a conseguir esa plata, convoquen a un COMPES. Convocaron al COMPES, se consiguió la plata, y ahí está la plata, y ahí está el contrato, y resulta que allá hay un funcionario de tercer nivel, allá en el
parques nacionales o en la ANLA o en cualquier cosa de esa, que seguro anda con una mochila fumándose un tabaco de marihuana, pensando, no, yo no tengo nada en contra de que se fume la marihuana, si se la quiere fumar, que se la fume, ese es su problema, pero que es que no saben lo que es generar un empleo, o sea, no dimensionan qué es que se pierdan 200 mangles o 300 mangles a que se pierdan 30.000 o 40.000 vidas el día que ese mar se lleve esa banca, porque está próximo a llevársela. Pero el día que no solo se pierden 30.000 o 40.000 vidas, se colapsa la economía del país, como lo he dicho, porque esa vía, usted que también es de esa región, usted sabe que el que venga de Riohacha para Barranquilla, si esa vía desaparece, tiene que llegar a la Y de Ciénaga, llegar hasta Bosconia, Bosconia Plato, Plato Zambrano, Zambrano Carmen de Bolívar, dar toda la vuelta, total, se va a demorar 6 o 7 horas más. ¿Cuál es el sobrecosto de ese transporte, de esos productos que llegan al puerto de Barranquilla? Dejamos de ser competitivos. Esa carretera no le presta solo servicio al puerto de Santa Marta, al puerto de Barranquilla. Por ahí transitan vehículos que llegan a las 3 ciudades con puertos, que son Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, porque todos los puertos tienen condiciones especiales. En Cartagena hay un gran puerto de contenedores, en Santa Marta tenemos un puerto con un gran calado y en Barranquilla tenemos un puerto que maneja otra clase de cargas. Entonces, el problema no es de Ciénaga o de Barranquilla o de Santa Marta o de Fundación o de Riohacha, el problema es nacional. Ese es un problema que le hace daño a la economía del país y el gobierno debe tomar atenta nota de eso y ponerse las pilas, como decimos nosotros en el Caribe, para resolver ese tema que puede ser un tema muy complejo. Bueno, senador, no puedo dejarlo ir de aquí sin preguntarle por cosas de la localía, de la parroquia. ¿Cómo ve a Eduardo Verano en su administración, en su tercer mandato? Hombre, yo a Eduardo Verano lo veo, como siempre, con su ímpetu, con sus ganas de trabajar, con su deseo de sacar adelante al departamento, pero a mi manera de ver las cosas, lo dejaron con las manos atadas. El departamento que él entregó con 500.000 millones de pesos de deuda, se lo entregaron con más de 2 billones, entonces eso sí es muy complejo. Obras inconclusas, la verdad es que le toca duro a Verano. Verano haciendo gala del segundo apellido de su padre, de la Rosa. Está verano, no, del segundo apellido de su padre, está pasando un verano bien prieto. Bueno, y en el marco de esas obras inconclusas, hay voces que se han levantado diciéndole, hay que acabar una, la S1, estamos hablando del sistema que contrató Elsa Noguera, o diseñó más bien Elsa Noguera para manejar 5 hospitales públicos, con una deuda impresionante de más de 73.000 millones de pesos. ¿Usted cree que hay que acabar una y replantear un modelo distinto? Yo lo que creo es que se debe sentar quienes están manejando ese tema con papel, lápiz, calculadora en mano y rediseñar eso, porque eso no va a ser viable. Entonces, cuando uno ve o vislumbra que algo no va a ser viable, hay que salir a buscarle una solución antes de que ya se entre en crisis. Yo creo que están a tiempo de redireccionar eso que contrató la administración anterior, que de verdad que fue catastrófico. Bueno, ¿y cómo ve a Alejandro Char? También con dificultades de caja. Alejandro Char también tiene un distrito con dificultades de caja, pero no podemos desconocer que obviamente la juventud, bueno, tampoco es que tanta juventud, porque Alejandro también está ya llegando, pasó del 5º piso. Está llegando al 6º. Yo le llevo unos 2 años. Pero es que siempre hay una diferencia de 15, de 16 años que pesan a esta edad. Alejandro es un bulldozer, es un trabajador incansable, es un hombre soñador, ejecutor, que ama a Barranquilla y que hará hasta lo imposible para seguir llevando a Barranquilla al sitial que se merece y que tiene dentro del contexto no solo del Caribe y de Colombia, sino de América y del mundo. Y creo que lo va a conseguir. Él es hábil, le tengo fe
y sé que va a saltar esos obstáculos. Además que él es un hombre de retos. Él se crece en las dificultades y tengo fe que lo va a lograr. Bueno, para cerrar, ¿cómo ve usted la agenda legislativa próxima? Eso depende del relacionamiento que tenga el ministro con el Congreso. Las mayorías que tiene el gobierno hoy son muy precarias. Fíjese que nosotros en el último día de la legislatura nos tuvieron que meter 7 ministros al recinto para derrotarnos una proposición. Y nos ganaron por 8 votos. Todo el gobierno contra este humilde senador oriundo de Ciénaga Magdalena. Imagínense usted eso. Eso son unas mayorías muy precarias. O sea, si yo estuviera en el gobierno, ese senador que hubiera presentado esa mayoría lo hubiera derrotado por 50 votos. Bueno, senador, gracias. Gracias a ustedes. De verdad que ha sido un placer estar aquí en el Bolígrafo y además hablando de lo que más me gusta a mí, que es de política. Ojalá yo pudiera tener algún día la posibilidad de tener un espacio radial o de televisión para hablar de política, solo de política. Creo que ahora que ya no regrese al Congreso, no sé cuándo será eso, terminaré con usted ya, aunque sea masticando el agua, con un programa de radio o de televisión. Pero todavía no va a colgar los guayos en el Congreso. No. Nosotros estamos con el overol puesto. Vamos nuevamente al Congreso con el propósito de sacar la más alta votación del partido. Venimos subiendo, sacamos la 5ª votación en la primera elección, la 3ª en la segunda y esta vamos por la primera. Bueno, cordial invitación para que compartan nuestros contenidos y la próxima semana tendremos un nuevo invitado o invitada.